Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por acceder a esta charla con PopLab. Buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio. Estamos platicando con la maestra Gabriela Ruiz. Ella es académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura en Trabajo Social. Y bueno, alguien que ha estudiado mucho el tema del respaldo desde el Estado a los niños que no tienen, en este caso, ninguna protección familiar, tanto institucionalizados como en otro tipo de mecanismos. Gaby, de hace tiempo platicábamos ya del tema Ciudad de los Niños en Guanajuato, bueno, en varios estados del país que ha tenido presencia esta institución originada en Salamanca, bajo el patrocinio de un sacerdote, Pedro Gutiérrez Farías, que, bueno, por 3 años ya se ha extendido, casi 4 años ya, el tema de irregularidades graves, de delitos ocurridos ahí, que el Estado se ha negado a investigar, salvo por la participación de una juez federal, que fue quien vino a informarnos y a destapar con una investigación muy profunda lo que ocurría en estas instituciones de resguardo de niños, niñas y adolescentes. Tú has seguido el tema. Lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué te dice esta situación? ¿Es una situación extraordinaria o es un síntoma de la falta de protección del Estado mexicano hacia sus niños, niñas y adolescentes? El caso Ciudad de los Niños, pues desafortunadamente es tan solo un botón de muestra respecto de las condiciones de abandono, negligencia y violencia que se expresan en decenas de centros de asistencia social en el territorio nacional. Espacios de cuidado alternativo, cuya encomienda es la restitución de derechos de la niñez altamente violentada dentro de sus espacios familiares y comunitarios, y en donde desafortunadamente la historia de cosificación, maltrato y las más terribles violencias se repiten. El caso de Ciudad de los Niños, como bien dices, bueno, pues no ha logrado todavía hasta este momento tener una respuesta consistente por parte del Estado y desafortunadamente no es el único caso en donde vemos impunidad e inoperancia. Tuvimos ya desde hace algunos años el tema de Casitas del Sur, recordarás en el año 2009, después el caso de la Gran Familia en Zamora, Michoacán, en donde pues a la fecha tampoco contamos todavía con un desahogo del mismo, de la carpeta de investigación. Entonces, el año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe con relación a los centros de asistencia social en el territorio nacional y ahí da cuenta de por lo menos 7 casos entre los que están los que te acabo de enlistar, pero eso no tampoco nos refleja con mucha precisión lo que está sucediendo en estos centros que deberían de estar bajo el cuidado y la vigilancia del Estado. Nosotros actualmente venimos desarrollando un proyecto que se llama Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, en donde hemos colocado el tema de la trata de personas en sus diferentes fines en contra de niñas y niños que viven dentro de los centros de asistencia social. Y desafortunadamente, de 2007 a 2019, hemos logrado documentar un aproximado de 16 casos que no se expresan todos en este informe que te acabo de aludir. Y esto ha sido gracias al periodismo de investigación. Sin embargo, al parecer un caso excepcional o un caso que puede emerger como una situación de conmoción, pero que rápidamente se diluye, pues desafortunadamente no contamos con acciones consistentes que nos hablen de la impartición de justicia respecto a los niños que han vivido estos maltratos en estos escenarios, pero tampoco de acciones concretas de documentación, de vigilancia a estos espacios que tendrían que estar desarrollando los sistemas de protección a la niñez en nuestro país. Gaby, yo observo un círculo vicioso muy potente. El Estado se desentiende administrativamente, presupuestalmente, de atender a estos niños en estado de desprotección. Y surgen estas instituciones muchas veces avaladas por personajes con cierto carisma, vinculados a la religión, en este caso un sacerdote o de otro tipo, personas que hacen caridad, que son gentes pues bien vistas en sus ámbitos sociales. Y eso genera un escudo de protección inicial. Es más, incluso alcanza para que estos personajes
que puedan repartir prestigio, y cosa que es aprovechada por los mismos políticos que les han dado su protección y su respaldo. Pero en medio de todo esto, lo que quedan olvidados son los niños. Pareciera ser que son una moneda de cambio en este caso nada más. ¿Qué pasa estructuralmente con la responsabilidad institucional del Estado mexicano? Que primero no puede hacerse cargo de estos niños porque no quiere, porque no tiene una decisión para hacer una política pública al respecto, pero luego además es incapaz de supervisar este tipo de instituciones que terminan violentando y explotando a estos niños, ¿no? El tema de la atención de la niñez sin cuidados parentales, en condición de violencia, tiene una tradición histórica en nuestro país. Pensemos que son espacios de cuidado que tienen muchos años de existir, en donde originalmente se construyen pues desde la beneficencia, la caridad y el papel que han jugado los espacios religiosos pues ha sido muy importante. Afortunadamente, bueno, hay un quiebre, hay un momento histórico que es a partir de el sexenio de Lázaro Cárdenas, en donde se empieza a institucionalizar la atención de esta niñez y el Estado asume la responsabilidad de su cuidado. Sin embargo, estas instituciones que fungen con figuras diversas, que podemos entender como organizaciones de la sociedad civil, que pueden ser asociaciones civiles, fundaciones, siguen conservando una hegemonía importante respecto del cuidado de estas niñas y niños. Hoy en un sistema económico neoliberal en donde el Estado empieza a desprenderse de sus funciones y deja en manos de privados la atención de este grupo de poblaciones, pues hace que se monte una condición en donde ellos pueden operar muchas veces sin tener que dar cuenta de lo que están haciendo, de los protocolos de actuación, incluso de la manera en cómo están atendiendo a la niñez. El adelgazamiento de las responsabilidades gubernamentales con relación al cuidado de las niñas y los niños en condición de institucionalización, pues lo podemos ver claramente expresado no solo en la falta de registros y documentación, sino también en la hegemonía de estos organismos privados que poseen la administración de la vida de las y los menores de edad y sus familias, frecuentemente con el argumento de que estos sistemas de origen han sido negligentes, omisos, y no tienen la obligatoriedad de dar cuentas al Estado, como te comentaba hace un momento. En este último informe del que te hablaba, que se publicó en noviembre de 2019, dan cuenta de un aproximado nada más de niños y niñas en centros de asistencia social que estriba en 30,000. Sin embargo, es una cifra bastante inexacta porque no se cuenta con un padrón, con una base de datos que nos permite decir quiénes están viviendo en estos centros y el 85% de ellos se encuentra en instituciones de carácter privado, es decir, que funcionan a través de donativos, a través de recurso privado, y esto no obliga a estos centros a dar cuentas respecto del cuidado. Solamente el 15% está a cargo del Estado. Y esto es una problemática muy seria porque no permite entonces generar mecanismos efectivos y desafortunadamente termina en condiciones como las que tenemos en Ciudad de los Niños, en donde hoy tenemos una recomendación que, como decía hace unos días Juan Martín en la entrevista que sostuviste con él, pues es una recomendación meramente de carácter moral, que no transita al cumplimiento de un carácter jurídico. Esto nos lleva entonces a exigir que se haga una adecuada integración de las carpetas de investigación para poder entonces reconocer quiénes son estos responsables y dar un desahogo. Iniciaba diciéndote que hemos estudiado el tema de la trata de personas y su vinculación con estas niñeces, porque no podemos pensar solamente en la perpetración del maltrato físico, psicológico y sexual, que por demás está dado, sino que también tenemos que fundamentar y transitar al reconocimiento de la trata de personas como un delito transnacional y un delito que reduce a la persona a una cosa que no le permite poder desarrollar y restituir todos sus derechos, que transgrede su integridad humana, en donde desafortunadamente en estos espacios tenemos elementos para poder reconocer explotación sexual, explotación laboral, mendicidad forzosa, adopciones ilegales, la inclusión de niños y niñas en actividades
actividades delictivas y un tema poco documentado por la dificultad que se tiene, pero que no podemos ignorar, que también tiene que ver con el tráfico de órganos. Entonces, como vemos, no es un asunto menor, no es nada más que al niño lo dejaron sin comer o no lo llevaron a la escuela, sino que, como decías, hay un tráfico, hay una venta, hay una mercantilización de esta niñez que está en manos de personas adultas y al carecer de una referencia familiar, de redes de apoyo comunitarios, pues se revictimiza y vuelve nuevamente a experimentar el abandono, pero esta vez de carácter estructural. Te quisiera preguntar, en el caso específico de Ciudad de los Niños, seguramente ya escuchaste la disculpa otorgada por el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo en el sistema de protección para niños, niñas y adolescentes. También la emitida por la Fiscalía General, muy escueta, muy general, donde también acepta las recomendaciones de CNDH. Pero, ¿qué debería pasar? Más allá de esta actitud políticamente correcta, ¿qué pasos o qué signos debería dar el Estado para que en verdad observemos que hay un cambio de actitud y un respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes que fueron violentados en este caso? Y bueno, prever situaciones futuras también. Sí, tuve la oportunidad de ver esta disculpa pública que hace el gobernador y en el encuentro que tiene con los diferentes sistemas de protección. Y desafortunadamente me queda una sensación de un encuentro político en donde, bueno, pues se enuncia, se coloca, se dice que hay que hacer, pero que no me expresa como acciones muy concretas de realmente implicación para poder darle seguimiento a este asunto y poder restituir los derechos de no nada más estos niños y niñas que vivieron de manera directa y que bueno, en este momento ya se encuentran, muchos de ellos dicen, con sus sistemas de familia, sino con el resto de los niños de casos que se están viviendo en este momento y que seguramente ni siquiera tenemos conocimiento. Me parece que más allá de una disculpa, tendríamos que estar pensando, por un lado, en la adecuada integración, como te decía, de las carpetas de investigación, que se puede identificar quiénes son las personas responsables en el entendido de que no es una persona. Es decir, no es que un actor, como en este caso puede ser el padre Pedro Gutiérrez, en su momento lo fue Rosa Verduzco o la misma Elvira Casco, no son personas, son actores que forman parte de todo un entramado y que pueden llevar este tipo de maltratos pues en el cobijo, ¿no?, de una serie de profesionistas y de instituciones. Creo que por otro lado, la exigibilidad por generar protocolos de vigilancia que realmente se puedan expresar operativamente, contar con la documentación de las niñas y los niños que se encuentran en el trabajo investigativo que hemos venido realizando. Nos hemos encontrado que muchas de estas organizaciones, al montarse sobre la caridad, la buena voluntad, pues no se tienen manuales de procedimientos, no se tienen integradas carpetas y expedientes que nos den cuenta de cómo llega el niño, dónde están sus familiares, cuándo fue registrado civilmente, cosas tan básicas, ¿no?, del derecho a la identidad que nos están llevando a cabo en todos los espacios. Entonces, creo que es un tema de impartición de justicia a través de la adecuada integración de las carpetas y el desahogo de los mismos, generar, identificar quiénes son los actores implicados y dar un adecuado seguimiento, hacer una revisión respecto del manejo de los recursos, las propiedades, las donaciones, que pues desafortunadamente está aquí ese tema, por supuesto, ¿no? Y bueno, dar el adecuado seguimiento y generar acciones para un acompañamiento con relación a las víctimas, las niñas, los niños y sus familias. Aquí una de las cosas que enlista la recomendación tiene que ver con la construcción de equipos multidisciplinares en donde los profesionistas puedan generar planes de restitución de derechos. Inevitablemente preguntarme cómo restituyes la vida de un niño que ha sido explotado sexualmente o que ha sido explotado laboralmente y que ha vivido en las peores condiciones, muchas veces desde la primera infancia, en donde el maltrato transforma la arquitectura cerebral, transforma la manera en cómo se viven en el mundo y deja implicaciones pues que se llevan para el resto de su vida. Y la probabilidad de la violencia generacional es altísima.
dimensionar las implicaciones que esto tiene, pensar en que los equipos desde la dimensión jurídica tienen un papel fundamental, pero no podemos solamente colocar el asunto en un tema de orden legal, sino también tenemos que reflexionar respecto del acompañamiento que se les puede dar a estas personas en estado de infancia y cómo generar realmente planes en donde las condiciones traumáticas puedan ser atendidas por equipos profesionistas que estén con enfoque en derechos humanos, con enfoque en género, con enfoque en primera infancia, para que no se terminen con acciones ligeras como la entrega de los niños a sus familias y pensar que ahí se acabó la responsabilidad del Estado y llevar otra vez el asunto a una condición privativa del sistema de familia, porque eso es sumamente riesgoso y, como decía, la repetición de la violencia es un factor que está latente. Gaby, te quisiera contar una situación pues también general del país, o sea, la tragedia humanitaria que estamos viviendo, la cantidad de violencia que Guanajuato en los últimos 2 años también ha destacado muchísimo, lamentablemente, por un incremento de los homicidios dolosos, pues está, yo creo, impactando de manera fuerte en el tema de desprotección a la infancia. Bueno, tenemos incluso asesinatos de menores en este auge violento en la entidad. Eh, ¿Cómo cambia esto si cuando el Estado era incapaz de garantizar derechos sin este fenómeno de violencia asociada, ahora que viene a complicar más las cosas esta situación? ¿Ustedes lo han detectado? Sí, cuando iniciamos en el 2016 con este proyecto investigativo, teníamos un supuesto hipotético y el supuesto con el cual emergimos a la investigación era que las violencias que se expresaban en el ámbito doméstico se estaban mutando y estaban expresándose en condiciones mucho más terribles, como puede ser el fenómeno migratorio, como puede ser la trata de personas en sus diferentes fines, o la violencia al interior de las instituciones. Hoy, después de casi años de trabajo investigativo, te puedo decir que esta hipótesis era, digamos, hasta cierto punto fallida, en el sentido de que las violencias no mutaron. Estamos hablando de que las violencias son una moneda de doble cara, en donde la pobreza juega un papel fundamental. Sistemas de familia carentes, en donde no se pueden satisfacer las necesidades más básicas e instrumentales, y cómo esto se vuelve un caldo de cultivo para que las niñas y los niños expresen o se vean involucrados en el crimen organizado. Hoy tenemos 30,000 niñas y niños vinculados con este fenómeno, en donde son utilizadas las niñas muchas veces para la explotación sexual, los niños para el fenómeno del sicariato. Entonces vemos cómo muchos de ellos detrás o en estas implicaciones que tienen, pues han vivido al interior de la familia temas de violencia terrible. En alguna ocasión en un encuentro con el padre Flor María, que es un sacerdote que trabaja temas de migración, decía de su encuentro con una chica que era explotada sexualmente. Y cuando él le pregunta a ella, ¿tú qué piensas? ¿Por qué decidiste quedarte en ese espacio? Sabemos que ha sido pues explotada sexualmente por muchos años. Ella decía, si mi padre abusó sexualmente de mí por muchos años en mi familia, ¿qué más me da que me exploten o tener encuentros con otros hombres que ni siquiera conozco? Entonces la tarea es titánica, no podemos verlo como un fenómeno aislado, no podemos llevarlo solamente a una cuestión de los niños que se implican, que tienen que ser juzgados como si fueran adultos, porque tenemos que entender que hay muchísimos factores que están incitando esta problemática. Y a partir de lo que dices, creo que además hoy se suma un tema súper difícil de manejar, que es el tema de la pandemia. Hoy el COVID-19 que ha llevado al Estado mexicano y a todo el mundo a generar políticas para, primero, en esta política de sana distancia a través del aislamiento y el confinamiento,
pues las violencias siguen estando ahí, se están agudizando. Tenemos cuenta del incremento de la pornografía infantil, el consumo de esta pornografía de niñas y niños, donde México ocupa el primer lugar. Sabemos del incremento de la violencia contra las mujeres y los niños al interior de los sistemas de familia, y entonces difícil poder salir pues en condiciones adecuadas de esto. Y para situarlo en términos de los niños que viven en las casas hogar, pues se suma un tema mucho más crudo, porque la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar hizo un breve estudio y nos da un documento en donde nos explica cuáles podrían ser los diferentes problemas a los cuales esta niñez podría enfrentarse. Y entre algunas de las cosas que enlista, pues obviamente es el cierre que hay en estos espacios legales, en los ministerios públicos, jueces, magistrados, para dar el desahogo de sus diferentes casos. La imposibilidad de que muchos de estos niños regresen con sus familias al no tener condiciones económicas, sociales y familiares para poder atenderlos, la falta de recursos que también se puede expresar, o la inoperancia que pueden tener estos espacios, que de por sí tienen una dificultad en la vigilancia, y frente a esto pues eso se va a agudizar mucho más. La desvinculación familiar, los equipos de trabajo al interior con un agotamiento profesional que vemos en burnout, que vemos en diferentes síntomas en donde los mismos cuidadores pues están teniendo sus propios miedos y temores para la atención de los niños y las niñas. Entonces no podemos dejar de poner la mira sobre esto y pensar que el que los niños estén dentro de las casas hogar no significa que están bien atendidos. Te preguntaría finalmente, maestra Gabriela Ruiz, esta visión que el presidente López Obrador ha externado de una familia tradicional, acogedora, donde las mujeres realizan el cuidado porque tienen más apego, cuidan a los ancianos, que realmente dista mucho de lo que ocurre en muchas de nuestras ciudades, no porque no se quiera, bien por imposibilidad, por las nuevas familias forzadas por las circunstancias, por decisiones individuales de optar por otro tipo de organización familiar. ¿Cómo puede impactar a la política pública de atención a la niñez desprotegida? Se han hecho muchos señalamientos con relación a la manera en cómo en este momento la política pública se está apuntando hacia la atención de las niñas, los niños y los adolescentes. Creo que han habido comentarios muy desatinados, como decir que la violencia que se vive al interior de las familias es solamente algo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Que no es verdad que haya tantas denuncias por maltrato por parte de las mujeres. Y eso me parece sumamente preocupante en términos de que efectivamente, como lo acabas de señalar, las familias que se deberían configurar como esos espacios seguros, esos espacios de reproducción social y económica, que son pues el primer contacto del niño con el mundo, cuando se configuran hostiles, pues le mapean también cerebralmente a él. Entonces, pensar que la familia tradicional en esta estructura, papá, mamá e hijos, y que todo al interior pues es armonía, nos reduce la mirada y nos inhibe la posibilidad, primero, de reconocer que estamos frente a un tema sumamente preocupante, que tenemos que entender que la violencia en contra de las mujeres también es en contra de las niñas y los niños, que el abuso sexual se experimenta, ¿no?, en el 80% de los casos por parte de alguien que es cercano a la familia, y que entonces estamos muy lejos de pensar en este ideal de sistema de familia. El reconocimiento de las formas, de las expresiones, familias extensas, abuelos que se hacen cargo de los niños, personas en calidad, en configuraciones homoparentales, personas en condición de solteros. Todas estas personas estamos configurando familias, y nos exige también tener este reconocimiento y distanciarnos de una perspectiva tradicionalista que además está montada en una cultura altamente patriarcal y machista, que reduce el tema del cuidado pues solamente a un agente de la familia, que generalmente es la mujer, y en donde la sobrecarga y la exigencia tensa también su propio hacer, y eso se ve reflejado en la manera en cómo se relaciona con las niñas y los niños. Pues te quiero agradecer mucho la posibilidad de dialogar sobre este tema.
No sé si algo se quede que tú quieras agregar antes de concluir la entrevista, Gaby. Pues mira, me parece sumamente valioso el trabajo que ustedes vienen realizando. Sí quiero decir que la niñez y sobre todo la niñez en condición de institucionalización es una responsabilidad social. Tenemos que exigir desde los diferentes niveles, ustedes, desde el trabajo que realizan en el ámbito periodístico, los tomadores de decisiones, que esperemos no se quede solamente en un ejercicio demagógico, y también desde el ámbito académico, para mí ha sido fundamental tener que colocar estos temas sobre la mesa de la discusión, hablar hoy, por ejemplo, del tema del feminicidio, como condiciones que nos atraviesan, el tema de las desapariciones y su vinculación con estos fenómenos de altas violencias estructurales. Entonces, me parece que es una responsabilidad en donde cada una de nosotras y nosotros pues tenemos que contribuir y sobre todo exigirle al Estado mexicano la construcción de condiciones favorecedoras para la niñez y siempre recordar que cuidar del principio de la vida significa cuidar de la humanidad. Gaby, muchísimas gracias. Seguiremos platicando seguramente de estos temas en el futuro. Como siempre, te agradezco tu disposición para hablar con nosotros desde la Ciudad de México, donde estás como académica e investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. No me compartes, por favor, tus redes sociales, Gaby, quien quiera seguir tu trabajo, estar pendiente de tus comentarios. Sí, tenemos un micrositio Facebook que se llama Ruiz Gabriela Problemáticas de la Niñez. También nos pueden encontrar en la página de YouTube Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo. Y bueno, pues recientemente estamos impulsando algunas iniciativas a través de podcast que pueden encontrar también en distintas plataformas. Una de ellas es Spotify, en donde, bueno, pues colocamos estas temáticas. No es un trabajo que realice sola, lo hago siempre en compañía de las y los estudiantes universitarios, fundamentalmente profesionistas en formación de la carrera de trabajo social, pero también de otras disciplinas. Entonces, les invitamos a seguir las redes donde siempre estamos intentando aproximarnos a estas realidades, documentando y, pues, por supuesto, estoy en también la página de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta pronto.